¿Te has preguntado alguna vez si ya es demasiado tarde para cumplir tu propósito en la vida? Déjame decirte algo. Moisés tenía 80 años cuando comenzó su misión más importante. ¿Y tú? ¿Qué podrías estar a punto de empezar hoy? Hoy vamos a hablar sobre Moisés, uno de los líderes más inspiradores de la Biblia. Pero no vamos a enfocarnos solo en los milagros o en la liberación de Israel. En cambio, reflexionaremos sobre cómo Dios llamó a Moisés cuando él ya era un hombre mayor, demostrando que nunca es tarde para cumplir un propósito. Tal vez tú también te encuentres en una etapa de tu vida donde te preguntas, ¿qué más puedo hacer? ¿Todavía hay un plan para mí? Quédate conmigo, porque esta historia podría cambiar tu perspectiva. Moisés había vivido dos vidas completamente diferentes antes de su llamado. Nació en Egipto en un tiempo peligroso para los hebreos, quienes eran esclavos y estaban siendo oprimidos por el faraón. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la providencia de Dios. Salvado de un decreto mortal que ordenaba matar a todos los niños varones hebreos, Moisés fue colocado en una canasta y dejado en el río Nilo, donde fue encontrado y criado por la hija del faraón. Esto lo colocó en una posición única. Era hebreo de nacimiento, pero creció como un príncipe egipcio. A pesar de su privilegio, Moisés nunca olvidó sus raíces. Un día, al ver cómo un capataz egipcio golpeaba a un esclavo hebreo, intervino y mató al opresor. Este acto impulsivo lo convirtió en un fugitivo, y huyó al desierto de Madián. Allí comenzó su segunda vida. Durante 40 años, Moisés vivió como pastor, una ocupación sencilla y humilde, muy distinta a la vida que había llevado en Egipto. Se casó con Séfora, tuvo hijos, y parecía que su historia había encontrado una resolución tranquila. Pero es aquí donde debemos detenernos a reflexionar. Moisés probablemente pensaba que su tiempo había pasado. Ya no era el joven príncipe lleno de energía, ni un héroe capaz de cambiar el destino de su pueblo. Ahora era un hombre mayor, dedicado a una vida cotidiana que no parecía extraordinaria. Y, sin embargo, Dios lo había estado preparando en silencio todo ese tiempo. En el desierto, Moisés aprendió paciencia, humildad y liderazgo, habilidades que necesitaría más adelante. Esto nos muestra algo poderoso. A veces, los momentos de aparente rutina o incluso de fracaso no son el final de nuestra historia. Son parte del proceso. Lo que Moisés no sabía es que esos 40 años de pastoreo eran el preludio de su mayor misión. Todo cambió una mañana mientras Moisés cuidaba a sus ovejas cerca del monte Horeb, también conocido como el monte de Dios. Allí, algo inesperado captó su atención. Una zarza ardiente que no se consumía. Moisés, intrigado, se acercó para ver de cerca este fenómeno. Y fue en ese momento cuando Dios lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Este llamado no era algo ordinario. Moisés estaba frente a una manifestación divina, y en respuesta, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios directamente. Entonces, el Señor le reveló un mensaje sorprendente. Había escuchado el clamor de su pueblo esclavizado en Egipto y había decidido liberarlos. Y no solo eso, sino que Moisés sería el instrumento de esa liberación. Imagina la reacción de Moisés. Él, un hombre que llevaba años fuera de Egipto, sin conexiones políticas ni autoridad, fue elegido para enfrentarse al faraón, el líder más poderoso de la época, y para guiar a un pueblo entero hacia la libertad. Naturalmente, su respuesta inicial fue de incredulidad y duda. Moisés planteó varias objeciones, todas muy humanas. Primero, dijo, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? En otras palabras, Moisés no se sentía capaz ni digno de esta tarea. Pero Dios le respondió con una promesa simple pero poderosa. Yo estaré contigo. Luego, Moisés expresó otra preocupación. ¿Y si me preguntan quién me envió? ¿Qué les digo? Dios reveló su nombre eterno en ese momento. Yo soy el que soy. Este nombre no solo afirmaba la existencia y poder de Dios, sino que también aseguraba que su autoridad respaldaría a Moisés. A pesar de estas garantías, Moisés todavía se sentía inseguro. Temía no ser persuasivo y mencionó su dificultad para hablar con fluidez. Pero una vez más, Dios no lo dejó solo. Le dio a Aarón, su hermano, como portavoz y le otorgó señales milagrosas para confirmar su misión. Convertir su vara en una serpiente, hacer que su mano se llenara de lepra y luego sanarla, y convertir el agua del Nilo en sangre. Cada una de estas señales no solo era un recordatorio del poder de Dios, sino también una forma de reforzar la confianza de Moisés. Aunque inicialmente se resistió, Moisés finalmente aceptó el llamado. Lo que siguió fue una serie de eventos extraordinarios, confrontaciones con el faraón, las plagas de Egipto, el paso del Mar Rojo, y la formación de una nación entera bajo la guía de Dios. Pero aquí está la clave.
Moisés no comenzó su misión porque se sintiera preparado o porque tuviera todo bajo control. Comenzó porque Dios lo llamó y prometió estar con él. Este hecho es lo que hace que su historia sea tan relevante para nosotros. Nos enseña que no importa cuán inadecuados o inseguros nos sintamos, Dios puede usar nuestras vidas de maneras inimaginables, incluso cuando creemos que nuestros mejores años ya han pasado. La historia de Moisés en el desierto nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia vida y propósito. Si hay algo claro, es que Dios no opera bajo los mismos parámetros que nosotros. Para nosotros, la edad, las circunstancias o nuestras limitaciones personales pueden parecer barreras insuperables. Pero para Dios, cada etapa de nuestra vida tiene un propósito único. Pensemos en lo que esto significa para quienes sienten que sus mejores años han quedado atrás. Tal vez has trabajado duro durante décadas, has criado una familia, o has enfrentado desafíos personales que te dejaron sintiéndote agotado o sin dirección. Quizás ahora miras al futuro con dudas, preguntándote si aún hay algo significativo que puedas lograr. La historia de Moisés nos dice con claridad, sí, lo hay. Moisés no era un líder en la plenitud de su juventud cuando recibió su llamado. Era un hombre mayor, con un pasado complicado y una vida aparentemente ordinaria. Sin embargo, Dios lo eligió en ese momento porque sabía que estaba listo. No listo en el sentido humano de tenerlo todo bajo control, sino listo porque había pasado por experiencias que lo habían formado, porque estaba dispuesto a escuchar y porque, en su humildad, podía depender completamente de Dios. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Hay algo que Dios te está llamando a hacer, pero que has estado ignorando o rechazando porque crees que ya es demasiado tarde? Podría ser un sueño que dejaste de lado, una relación que necesitas restaurar, un proyecto que te ilusionaba pero abandonaste, o incluso un acto de servicio que podría impactar la vida de otros. A menudo, lo que creemos que son nuestros días de retiro pueden ser, en realidad, nuestros años más fructíferos. Consideremos también el impacto que podemos tener en los demás. Moisés no solo cambió su propia vida, se convirtió en un instrumento para liberar a toda una nación. Esto nos enseña que cumplir nuestro propósito no es solo para nuestro beneficio, sino también para el de quienes nos rodean. Hay personas que pueden estar esperando lo que tú tienes para ofrecer, ya sea tu sabiduría, tu experiencia, tu tiempo o tu apoyo. Y no olvidemos algo fundamental. Dios no te llama porque seas perfecto o porque tengas todas las habilidades necesarias. Te llama porque confía en lo que puede hacer a través de ti. Moisés tenía muchas inseguridades, pero al final, aprendió a depender del poder de Dios. Esa misma dependencia es la que puede transformar nuestras vidas hoy. La historia de Moisés nos deja una enseñanza poderosa. Nunca es tarde para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Puede que no siempre entendamos el porqué de las etapas que atravesamos. Los años de Moisés en el desierto probablemente parecían poco significativos, pero en retrospectiva, eran parte de su preparación. De la misma manera, los años que tú has vivido, con todas sus alegrías, luchas y aprendizajes, han estado moldeándote para algo mayor. Tal vez no seas consciente de ello, pero tu historia no ha terminado. Cada día que despiertas es una oportunidad para descubrir lo que Dios todavía tiene planeado para ti. A veces, puede ser algo pequeño, como una palabra amable que cambia el día de alguien, o puede ser algo grande, como comenzar un proyecto que inspire a otros. No importa el tamaño del llamado, lo importante es estar dispuesto a decir sí. Así que te invito a reflexionar. ¿Qué cosas has dejado de lado porque pensaste que era demasiado tarde? ¿Qué sueños o propósitos podrías retomar con la confianza de que Dios aún tiene un plan para tu vida? Haz una pausa y piensa en ello. Pregúntale a Dios, ¿qué tienes para mí en esta etapa de mi vida? No importa la respuesta que recibas, recuerda que Él estará contigo, como estuvo con Moisés. Termino con esta pregunta. Si supieras que nunca es demasiado tarde para empezar, ¿qué harías hoy? Quizás hoy es el día para dar el primer paso. Confía en que Dios te guiará y usará todo lo que has vivido para algo significativo. Porque al igual que con Moisés, Él aún tiene grandes planes para ti. ¿Estás listo para aceptarlos?